La escena parecía sacada de una película de suspenso. La mañana comenzó con un movimiento inesperado en una de las calles más tranquilas de la ciudad. Agentes judiciales, acompañados de un cerrajero autorizado, llegaron hasta la residencia de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Londoño. La orden era clara y directa: abrir la casa. Una orden judicial que no daba margen a interpretaciones, y que se ejecutó tras una llamada inquietante proveniente del propio padre de Miguel Uribe, quien aseguró tener razones de peso para temer por la seguridad de su nuera y de sus nietos. Pero lo que encontraron al abrir las puertas fue, sencillamente, desconcertante: la casa estaba vacía. Ni María Claudia, ni sus hijas, ni su hijo menor estaban allí. Ninguna nota, ningún indicio claro, solo un silencio que helaba la sangre y que abría la puerta a la especulación más peligrosa. De inmediato, comenzaron a circular rumores. Algunos vecinos aseguraron haber visto movimiento de maletas la noche anterior. Otros, en cambio, juraban que todo parecía normal hasta el último momento. Sin embargo, lo más impactante vino horas después. Se filtraron audios y conversaciones íntimas que habrían pertenecido a llamadas privadas entre el propio Miguel Uribe y María Claudia, grabaciones que, según distintas fuentes, nunca debieron salir a la luz. En esos audios, se hablaba de decisiones delicadas, estratégicas, incluso relacionadas con asuntos internos del Centro Democrático, conversaciones que no estaban destinadas al dominio público. Lo que hasta hace unos días parecía un drama personal y familiar, empezaba a adquirir tintes de una operación mucho más grande, vinculada a intereses políticos de alto nivel. Pero la historia no terminaba allí. En redes sociales comenzaron a circular testimonios que aseguraban haber visto a María Claudia Tarazona en el aeropuerto, acompañada de sus hijos, abordando un vuelo con destino desconocido. Algunas versiones indicaban que podría haberse dirigido a Estados Unidos, otras hablaban de España o incluso de un país en Centroamérica. Fotos borrosas y videos de baja calidad empezaron a viralizarse, mostrando a una mujer con rasgos similares a los de María Claudia, caminando rápido, con gafas oscuras y un sombrero, intentando no ser reconocida. Las preguntas no tardaron en llegar: ¿estamos frente a una simple decisión familiar de huir ante la presión mediática? ¿O se trata de una desaparición planificada como parte de una estrategia mayor? ¿Por qué justo ahora, en medio de rumores que vinculan la memoria de Miguel Uribe con movimientos internos del partido político más poderoso del país? El misterio crece cada día. Lo que debía ser un duelo íntimo y reservado por la pérdida de un esposo y padre, se ha convertido en una trama de filtraciones, audios secretos, operaciones políticas y huidas internacionales. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde está realmente María Claudia Tarazona? Porque si algo ha quedado claro en esta historia, es que detrás de cada silencio, hay una verdad que alguien intenta ocultar. En los cuarteles de policía, una llamada urgente rompió la rutina. Una orden judicial exigía ingresar a la residencia de María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe, el político asesinado en un atentado brutal apenas semanas antes, en junio de 2025. María Claudia no había dado señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Lo más alarmante: sus hijos, dos pequeños que apenas empezaban a entender la tragedia que había golpeado a su familia, también habían desaparecido. Nadie sabía dónde estaban, ni familiares, ni amigos, ni vecinos. Los agentes, acostumbrados a la violencia de una ciudad donde los crímenes políticos aún resonaban como heridas abiertas, se miraban con inquietud. Aquello no era un caso común. La esposa de un político de alto perfil, víctima de un atentado reciente, ahora se desvanecía como si la tierra la hubiera tragado. Cuando llegaron a la residencia, en una zona exclusiva de la capital, el ambiente era perturbador. Desde afuera, la casa parecía en perfecto orden. Ventanas cerradas, cortinas en su lugar, las luces apagadas. Ningún signo de entrada forzada. Pero la ausencia pesaba más que cualquier huella visible. El oficial al mando dio la orden. Tras unos minutos de tensión, los agentes abrieron la puerta principal. El chirrido de las bisagras retumbó como un eco lúgubre en los pasillos silenciosos. Adentro, todo estaba intacto. La sala conservaba la misma decoración elegante que siempre había caracterizado a la familia Uribe Tarazona: muebles de diseño, retratos familiares, un aroma tenue a incienso. Sobre la mesa del comedor, aún quedaban restos de una taza de café a medio terminar, como si alguien la hubiese dejado apresuradamente. No había rastro de violencia, ni objetos revueltos, ni puertas forzadas. Era como si María Claudia y sus hijos simplemente hubieran desaparecido entre un sorbo de café y el siguiente latido de un reloj.
El reloj de pared marcaba las 8:47 de la mañana, y su tic-tac implacable parecía burlarse del desconcierto de los policías. En la habitación principal, las camas estaban tendidas, demasiado ordenadas, como si nadie hubiera dormido en ellas. Los armarios conservaban la ropa perfectamente colgada. No faltaba nada, excepto algunos documentos personales y las carteras escolares de los niños. Ese detalle, insignificante para un observador desprevenido, fue lo que alertó a los investigadores: ¿por qué llevarse cuadernos de los niños y no ropa de cambio? Uno de los oficiales bajó al sótano, otro revisó la cocina, otro inspeccionó las habitaciones. Nada, la casa estaba limpia, muda, inexplicablemente intacta. Lo inquietante era que no había ni una nota, ni un aviso, ni una señal de despedida. Nada que indicara un viaje, una huida o una decisión premeditada. La ausencia era absoluta, como un fantasma que se esfuma en pleno día. Los rumores no tardaron en surgir. En los alrededores, algunos vecinos aseguraron haber visto a María Claudia días antes, vestida de negro, saliendo en la madrugada con un maletín pequeño. Otros dijeron que escucharon voces, discusiones en la noche, pero que nunca pudieron confirmar si provenían de la casa. Un jardinero comentó que alguien, desde un auto negro estacionado frente a la residencia, vigilaba constantemente la entrada. La prensa, siempre al acecho, comenzó a especular: había sido secuestrada. Había huido voluntariamente para escapar de presiones ocultas tras el asesinato de su esposo. ¿O era, acaso, parte de una trama mucho más grande que vinculaba corrupción política, amenazas de muerte y alianzas peligrosas? Los periodistas recordaban que Miguel Uribe, el político asesinado, estaba en medio de investigaciones explosivas antes de su muerte. Archivos, documentos y testimonios que, según algunos, podían poner en jaque a figuras poderosas dentro del país. Había encontrado María Claudia algo que no debía. Sabía demasiado. La posibilidad de que ella y sus hijos fueran silenciados como parte de una conspiración comenzó a crecer en la opinión pública. La historia ya no era una simple desaparición. Se había convertido en un misterio nacional. Mientras tanto, dentro de la residencia, los investigadores hallaron un último detalle inquietante. Sobre la mesa de noche de María Claudia había un sobre cerrado, sin remitente, sin destinatario. Solo contenía una hoja en blanco con una pequeña mancha de tinta, como si alguien hubiera comenzado a escribir y luego se hubiera arrepentido. Ese sobre, aparentemente insignificante, se transformó en la pieza más extraña del rompecabezas. El hallazgo no se hizo público de inmediato. La policía decidió callar, temiendo que revelar esa pieza del misterio generara más caos. La desaparición de María Claudia Tarazona, en cualquier otra circunstancia, habría sido apenas una nota de prensa en la sección de sucesos. Pero siendo la viuda de un político asesinado en un atentado que ya había sacudido a Colombia, la noticia se convirtió en un terremoto mediático. Programas de televisión, cadenas de radio y portales digitales abrían con titulares impactantes. ¿Dónde está la viuda de Uribe? El misterio de la familia desaparecida. Conspiración, fuga o secuestro, Colombia en vilo. Los ciudadanos, ya golpeados por la inseguridad y la incertidumbre política, quedaron atrapados por el caso. Algunos expresaban solidaridad, otros sospechaban de una huida planificada, y los más osados hablaban de un pacto silencioso entre la viuda y los enemigos de su esposo. La noche cayó sobre Bogotá con un aire pesado. La residencia de María Claudia quedó sellada con cinta amarilla, custodiada por patrullas. Dentro, los ecos del vacío seguían resonando. Afuera, las cámaras de televisión no dejaban de transmitir en vivo, como si esperaran que, de un momento a otro, la mujer apareciera caminando por la puerta principal. Pero no sucedió. María Claudia Tarazona y sus hijos habían desaparecido sin dejar rastro. El misterio apenas comenzaba, y Colombia entera, incrédula y expectante, estaba a punto de descubrir que detrás de esa ausencia se escondía una verdad más oscura de lo que jamás imaginaron. La noticia no tardó en recorrer los pasillos del poder y los rincones de la opinión pública. La familia Uribe Tarazona había abandonado el país de manera repentina, sin dar explicaciones claras y dejando tras de sí un silencio que resultaba más ruidoso que cualquier declaración. Para algunos, se trataba de un simple viaje familiar en busca de privacidad, un descanso temporal frente al asedio mediático. Pero para otros, la abrupta partida tenía el tinte de un escape planificado, casi como si se tratara de una evacuación encubierta. Las versiones comenzaron a multiplicarse con rapidez. Los vecinos aseguraban haber visto movimientos extraños en los días previos.
vehículos entrando y saliendo a altas horas de la noche, maletas discretamente trasladadas, rostros tensos que evitaban mirar a los ojos. Todo parecía indicar que no se trataba de un viaje improvisado, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada para salir sin dejar rastros. En los aeropuertos también surgieron testigos. Personal de migraciones comentó en voz baja que la familia había abordado un vuelo con destino europeo, aunque nunca quedó claro si todos viajaron juntos o si lo hicieron en grupos separados para despistar. La incertidumbre sobre su paradero exacto aumentaba el misterio. Se encontraban en España, en Italia, en algún país nórdico o incluso más lejos, en tierras donde nadie pudiera reconocerlos. Los analistas comenzaron a hablar de un exilio voluntario. Algunos planteaban que había intereses políticos detrás, un intento de alejar a la familia de la tormenta mediática que se avecinaba. Otros, en cambio, lo interpretaban como un acto de miedo, una huida precipitada para evitar que ciertas verdades salieran a la luz dentro del territorio nacional. Lo cierto es que, mientras más se intentaba aclarar el asunto, más preguntas surgían sin respuesta. Lo más sorprendente fue la reacción de su círculo más cercano. Personas que hasta hacía poco se mostraban como amigos incondicionales, de repente se encontraban desconcertados, sin información alguna. Nadie contestaba los teléfonos, las redes sociales permanecían en silencio, y la casa familiar, que alguna vez fue símbolo de reuniones y eventos, lucía desierta, con las cortinas cerradas y un aire de abandono. Los medios no tardaron en construir narrativas paralelas. Algunos titulares hablaban de «la gran fuga», como si se tratara de una familia atrapada en una película de conspiración. Otros sugerían que había un trasfondo financiero, quizá movimientos de dinero que podrían ser cuestionados en investigaciones futuras. También aparecieron voces que apuntaban a supuestos vínculos con terceros que exigían explicaciones, compromisos que nunca debieron salir a la luz y que ahora, con la distancia, parecían imposibles de enfrentar. El pueblo, mientras tanto, debatía con intensidad. En cafés, plazas y redes sociales, las especulaciones eran infinitas. Se habían marchado por seguridad. Había amenazas directas contra alguno de sus miembros. O todo formaba parte de una jugada política más grande, donde ellos eran apenas una ficha en un tablero mucho más complejo. Algunos aseguraban que en el extranjero habían sido vistos en círculos privados, moviéndose con discreción, casi como si intentaran no ser reconocidos. Otros sostenían que nunca habían salido realmente del país, que todo era una puesta en escena para ganar tiempo y reorganizarse. La confusión era absoluta, y en medio de ella, la familia permanecía callada, dejando que la incertidumbre se convirtiera en su mejor estrategia de protección. Lo cierto es que, fuera un escape o una evacuación, lo que estaba en juego era mucho más que la imagen pública de los Uribe Tarazona. La distancia abría la puerta a nuevas interpretaciones, a sospechas cada vez más intensas y a la construcción de una narrativa que ellos ya no controlaban. El silencio, lejos de apaciguar las dudas, las multiplicaba, y la ausencia se transformaba en el combustible perfecto para el misterio. Así, la fuga al extranjero se convirtió en un capítulo decisivo de la historia. Un episodio cargado de interrogantes, donde lo evidente parecía ocultar algo mucho más grande. Y aunque algunos intentaban reducirlo a un simple viaje, la sensación general era que detrás de esa partida se escondía un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. La noticia de la supuesta fuga de un miembro de la familia Uribe Tarazona no tardó en escalar a los escenarios más altos del poder político. Los pasillos del Congreso y los círculos diplomáticos comenzaron a llenarse de rumores, hipótesis y debates que mezclaban incredulidad con alarma. Lo que inicialmente parecía un asunto privado, casi doméstico, terminó convirtiéndose en un tema de interés nacional que captó la atención de medios, analistas y ciudadanos comunes. La reacción fue inédita no solo por la magnitud de los nombres involucrados, sino porque puso de manifiesto la fragilidad de las estructuras de poder y confianza. El apellido Uribe, cargado de peso histórico y político, se vio nuevamente en el centro de un huracán mediático que amenazaba con desatar repercusiones legales, diplomáticas y sociales. Algunos sectores del Congreso reaccionaron con cautela, subrayando la necesidad de esperar confirmaciones oficiales antes de emitir juicios. Otros, en cambio, aprovecharon la oportunidad para abrir viejas heridas y cuestionar directamente la transparencia de la familia y sus conexiones con el poder. En los debates televisados, más de un analista señaló que lo ocurrido podría ser la punta de un iceberg mucho más profundo, en el que intereses políticos, económicos y familiares se cruzaban peligrosamente.
La reacción del Ejecutivo no fue menos significativa. Mientras algunos voceros pidieron calma, fuentes cercanas a la presidencia admitieron que la situación generaba incomodidad en medio de tensiones políticas ya existentes. La posibilidad de que hubiera negociaciones discretas para evitar un mayor escándalo no podía descartarse, lo que alimentó aún más la narrativa de conspiración y silencio. En la oposición, las voces fueron más duras. Varios líderes señalaron que la supuesta fuga reflejaba un patrón de impunidad en las élites del país. Cuando se trata de familias comunes, la justicia actúa con rapidez. Pero cuando hablamos de apellidos con historia y poder, pareciera que las reglas cambian, declaró un senador crítico, encendiendo la polémica. En paralelo, el escenario internacional también empezó a moverse. La prensa extranjera recogió la noticia con titulares que hablaban de crisis en el corazón de una familia influyente en Colombia, lo que provocó reacciones de embajadas y organismos multilaterales atentos a cualquier indicio de inestabilidad. La reacción inédita no solo fue política, sino también ciudadana. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su indignación, algunos defendiendo la privacidad de la familia y otros exigiendo respuestas inmediatas. El fenómeno fue tan masivo que en pocas horas los nombres de Miguel Uribe y María Claudia Tarazona se convirtieron en tendencia, con memes, teorías y acusaciones que circulaban a una velocidad imposible de controlar. En ese ambiente cargado de tensión, la política y lo personal se fusionaron en un mismo escenario. La familia dejó de ser vista únicamente como un núcleo íntimo y pasó a convertirse en símbolo de un debate más amplio sobre verdad, poder y credibilidad. El capítulo político de esta historia dejó claro que nada quedaría en silencio, y que la presión sobre la familia seguiría creciendo, en un entorno donde cada palabra, cada gesto y cada silencio, tenía un peso incalculable. En medio de la incertidumbre generada por la desaparición y los rumores sobre una posible fuga, una nueva arista de la historia comenzó a tomar fuerza: la filtración de supuestos audios y conversaciones íntimas entre el padre de familia, Miguel Uribe Londoño, y María Claudia, figura que aparece en la narrativa como alguien cercana, pero envuelta en una red de especulaciones que pocos se atreven a confirmar en público. Lo que hasta entonces se interpretaba como un hecho privado se transformó en un asunto de interés político y mediático, donde cada palabra, cada insinuación y cada silencio tenían el potencial de detonar una crisis mayor. Las fuentes que alimentan esta teoría no son oficiales. No hay grabaciones disponibles que puedan probar su existencia de manera contundente. Sin embargo, varios periodistas, asesores y hasta exintegrantes del mismo círculo político han señalado que los audios sí circulan en espacios restringidos, en reuniones discretas y en dispositivos que nunca llegan a la luz pública. El contenido de estas conversaciones, según se especula, no gira en torno a la vida personal, sino a decisiones delicadas que jamás debieron ser reveladas fuera del núcleo familiar. Se habla de menciones directas al centro democrático y a la necesidad de coordinar ciertos movimientos estratégicos que, de hacerse públicos, podrían erosionar la credibilidad del partido y sus dirigentes. Esto, sumado a la desaparición de Miguel, ha dado pie a la idea de que su caso no responde únicamente a una crisis personal o a un escape forzado, sino a un entramado mucho más complejo, una operación de contención frente a un inminente terremoto político. Los rumores señalan que Miguel y María Claudia discutían, en estos diálogos interceptados, sobre cómo manejar información que, de trascender, pondría en riesgo tanto la estabilidad de su familia como la de un sector político en pleno reacomodo. Hablarían, según estas versiones, de alianzas incómodas, de promesas incumplidas y de estrategias electorales diseñadas en la sombra, lejos de los reflectores y de la opinión pública. La mera posibilidad de que existan estas grabaciones ha generado una tormenta de especulaciones que crece día tras día. En el ámbito político, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos intentaron desacreditar de inmediato la versión de los audios, calificándola de chisme malintencionado o de una maniobra de distracción. Otros, más cautelosos, evitaron desmentirla categóricamente y optaron por guardar silencio, como si admitir la mera sospecha fuera suficiente para reabrir viejas heridas y enemistades internas. Lo cierto es que este rumor ha cambiado la lectura de la desaparición. Ya no se percibe únicamente como un drama familiar o como una reacción desesperada ante presiones personales. Ahora se interpreta como un engranaje dentro de un tablero político donde lo que está en juego no es la imagen de un individuo, sino el futuro de un partido y de las fuerzas que lo respaldan. La teoría de los audios también plantea preguntas inquietantes: ¿quién los filtró y con qué propósito?
¿Se trata de un acto de traición dentro del mismo círculo íntimo? ¿O es más bien una estrategia de grupos rivales para desestabilizar desde adentro? Las respuestas, de existir, permanecen ocultas, envueltas en un velo de misterio que nadie se atreve a levantar. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida. Algunos sostienen que todo esto no es más que un montaje para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. Otros creen firmemente que tras estas conversaciones hay una verdad incómoda que, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y en medio de estas tensiones, la figura de Miguel Uribe Londoño continúa desaparecida, convertida en el epicentro de una historia que amenaza con transformar la política en un campo de batalla aún más impredecible. La desaparición de María Claudia Tarazona, conocida como Manitoba, no solo dejó un vacío en los círculos donde su nombre era sinónimo de poder y discreción, sino que también encendió una serie de interrogantes que aún hoy se multiplican. El eco de su ausencia resuena en las esferas políticas, familiares y públicas como una campana que nadie logra silenciar. Cada voz que intenta explicar lo ocurrido parece abrir una grieta nueva en un muro que ya luce debilitado. Por un lado, algunos defienden el derecho de Tarazona a resguardar su privacidad en medio de una situación de emergencia, argumentando que un atentado o una amenaza pudo haberla obligado a desaparecer como medida de supervivencia. Sin embargo, para muchos otros, lo que ocurrió con Manitoba representa la caída de un símbolo, la demostración de que la seguridad que presumían los pactos de poder es, en realidad, un frágil cristal que puede romperse en cualquier momento. La política en alerta. El escenario político colombiano ha reaccionado con una mezcla de cautela y oportunismo. Mientras unos partidos piden calma y tiempo para que las investigaciones avancen, otros aprovechan la incertidumbre para sembrar dudas sobre sus adversarios. Rumores de conspiraciones internas, filtraciones de documentos y supuestas alianzas secretas han comenzado a circular con fuerza, alimentando la percepción de que lo que se esconde detrás de la desaparición es mucho más profundo que un simple episodio personal. Las reacciones inéditas no han tardado en llegar. Figuras políticas que antes jamás habrían pronunciado el nombre de Manitoba ahora lo usan como bandera para exigir transparencia. Sus antiguos aliados guardan silencio, lo que aumenta aún más la suspicacia. ¿Es miedo, complicidad o simplemente estrategia? Nadie parece tener una respuesta clara, y esa ambigüedad es, precisamente, lo que convierte el caso en una bomba de tiempo para el sistema político. El impacto en la familia. Pero más allá de la arena política, las consecuencias golpean de frente a la familia Tarazona. Voces cercanas han descrito un ambiente cargado de tensión, de sospechas internas y de reproches silenciosos. Se habla de secretos guardados durante años, de documentos escondidos en gavetas cerradas con llave y de conversaciones que, de repente, han desaparecido de los teléfonos y de las memorias electrónicas. La casa vacía de Manitoba se ha convertido en un símbolo de esa fractura. Cada objeto dejado atrás parece hablar de una vida interrumpida, de una rutina rota de manera abrupta. Los vecinos aseguran haber visto movimientos extraños en las noches previas a su desaparición. Autos estacionados sin explicación, luces encendidas a deshoras, sombras que parecían vigilar. Y ahora, con las puertas abiertas y los silencios expuestos, todos se preguntan qué secretos aún oculta esa vivienda. La opinión pública dividida. La sociedad colombiana observa entre la incredulidad y la desconfianza. Algunos creen que se trata de una maniobra para desviar la atención de otros escándalos políticos, mientras que otros insisten en que lo que estamos viendo es la punta de un iceberg de corrupción, pactos incumplidos y venganzas internas. En cualquier caso, la opinión pública se ha polarizado, los que defienden a Manitoba como víctima de una amenaza mayor y quienes la señalan como parte de un entramado oscuro del cual ahora intenta escapar. Un futuro en suspenso. Lo único cierto es que las próximas horas serán decisivas. Una filtración inesperada, la aparición de nuevos documentos, testimonios ocultos o incluso más desapariciones podrían cambiar el rumbo de toda la historia. La sensación de que se avecinan revelaciones mayores mantiene al país en vilo, como si estuviera atrapado en una película cuyo final aún no ha sido escrito. Lo que ocurre con Manitoba no es un hecho aislado. Es un espejo que refleja la fragilidad de los pactos de poder, las fisuras en las familias detrás de la política y la vulnerabilidad de las figuras que, aunque parecen inquebrantables, pueden desaparecer de un momento a otro. El atentado, si es que existió, no solo detonó miedo, también destapó verdad.